Estamos en nuestro café número 20. No lo puedo creer, qué emoción. Este año, en el 2023, iniciamos con esta idea de los cafés virtual Selper para tratar de unirnos más como comunidad y de cierta forma difundir el impacto que Selper Internacional tiene para nuestros diferentes países y cómo toda la historia y el bagaje de conocimiento y de trayectorias que tiene Selper y sus miembros podrían impactar de manera positiva también en las nuevas generaciones que vienen atrás de nosotros y que consideramos súper importante que conozcan más de lo que se ha hecho y cómo podemos también ver que hay un montón de historias de éxito que nos han ayudado a entender más, sobre todo de la aplicación, de cómo podemos usar las tecnologías para cuestiones que se apliquen realmente en campo y que puedan servirle a los tomadores de decisiones para tomar las decisiones correctas. Y en ese sentido, pues la plática de hoy, este café, nos da mucho gusto recibir a Mario Saúl Pérez Chávez. Mario Saúl es un biólogo mexicano que tiene realmente también toda una trayectoria con CELPER, pero pues bueno, desde hace muchos años, que ahorita nos va a comentar un poquito más él, pero me gustaría platicarles un poquito acerca de su formación antes, ¿no? Mario es experto en geomática y cartografía, en manejo de recursos naturales y ecología, en medio ambiente y conservación, en manejo de áreas naturales protegidas y actualmente es director del grupo Geósfera, colaborador también de lo que es en el centro INA de Aguascalientes y de la Universidad de San Luis Potosí, también colaborador del programa Revive tu Arroyo de Aguascalientes en México. Él es biólogo, como ya comenté, desde el 79, egresa de la Universidad Autónoma Metropolitana de Xochimilco y bueno, a través de los años tiene una incursión en la parte que tiene que ver con las geotecnologías y me gustaría mucho que tú nos platiques, Mario, de viva voz, que ayer tuvimos una breve introducción a tu trayectoria y lo que has convivido con Selper y con el grupo desde hace años. Nos gustaría que nos digas un poquito más de ti, cómo iniciaste tu carrera y cómo ingresas a Selper y después cómo vas progresando con todo esto de la aplicación hasta llegar a los geoparques, que nos interesa mucho este tema. Cuéntanos, ¿cómo estás? Muy buenos días a todos. Muchas gracias, ¿eh? A mí está re padre esto de platicar con ustedes. Jamás me pensé que fuera a pasar algo así, ¿no? Porque efectivamente participé en CELPER hace muchísimos años, entonces está muy padre como regresar a la familia, ¿no? Eso. Yo terminé la carrera de biología, me invitaron a trabajar en la universidad un par de años, me mandaron a Canadá a especializarme en manejo de parques, estaba muy metido en la cosa de biología. Cuando regresé no funcionó la cosa porque había habido cambios en la universidad y empecé a trabajar en la entonces Dirección General de Geografía del INEGI, entonces era el 82. Y ahí ya había una preocupación, la Dirección General de Geografía, para los que no conocen esta unidad de México, es la encargada de hacer la cartografía de todo el país. Y con el tiempo se integró al área de estadística, integraron, es una unidad federal muy grande que tiene estadística y geografía, y es la encargada del censo y qué sé yo. Entonces nosotros, el trabajo ahí era hacer la cartografía básica y temática del país. Entonces, ya había en esos años una gran preocupación en la dirección por ver qué se podía empezar a hacer con las imágenes de satélite, pero era algo muy experimental. Entonces, me mandó el director a Brasil, hice un estadio en el INPE, estuvimos allá como un año y medio haciendo una especialidad en cosas de teledetección. Ahí es donde conocí a Miriam y a Alfredo y a toda Que una se bola acaban de de conectar, de hecho lo estoy haciendo así, hola Miriam, pero mira, ahí van manejando, esta es tradición, que se conecten al café en el carro. Ahí se conocieron entonces ustedes tres. Ahí sí, nos conocimos una bola de latinoamericanos que estábamos en Brasil
todos hispanohablantes, tomando clases en portugués que no entendíamos porque llegamos y a los 2 días ya teníamos clases. Y todos pensábamos que es portugués, no hay problema, lo vamos a entender. No, hombre, no entendíamos nada. Entonces, me da la impresión que esa condición de no haber entendido, de haber sido los únicos que hablamos español ahí, hizo que nos hiciéramos un grupo súper unido. Y es un grupo padrísimo que seguimos viéndonos y hablándonos de vez en cuando, muy padre, un grupo muy entrañable. Entonces estuvimos juntos del 85 al 86, por ahí, en Brasil. Y cuando regresé de Brasil, había sido el temblor de México. Habíamos perdido parte de los equipos de procesamiento que teníamos en México. Teníamos equipos que le había donado la NASA al país, unos equipos muy padres, unos Perkin Elmers, que eran muy sofisticados, se tenía que tener en cuartos fríos, había que entrar con batas y todo. Era un área Ah, muy especial. Y la idea, y lo que trabajé durante muchos años ahí fue evaluar qué podíamos hacer con imágenes de satélite. Ese era un poco, pero qué podíamos hacer para la producción cartográfica de línea que tenía INEGI. Yo no sé si todos sepan, pero la cartografía de línea que teníamos era la, la carta básica, la carta topográfica del país. Se terminó la 1 millón, se hizo 250,000 y luego se empezó a hacer la 1 a 50,000, que se terminó 25 años después. Se terminó ya aquí en Aguascalientes. Así que fue un proyecto mucho, muy largo, pero se concluyó a toda, más o menos 25 años, si no me equivoco. Son, no sé, cientos de cartas, miles, yo no sé cuántas son, pero no me acuerdo, pero son muchísimas cartas. Y luego es por la vía de la parte temática, de la carta básica, y por la vía de la temática también se trabajó en 1 millón, 1 a 500 se hizo algo de climas, la 250,000 que fue un estándar, y también 50,000, y se empezó a trabajar uso de suelo y vegetación edafológica, geológica, fisiográfica y luego hidrológica, en dos cartas que llamaban aguas superficiales y aguas subterráneas. Entonces, ese es como el mundo que teníamos. Y adicionalmente, se hacían de vez en cuando algunos proyectos especiales. Cuando había alguna emergencia nacional, no sé si recuerdan, hubo un derrame de petróleo en Listoc, fue un derrame de petróleo muy grande en la cuenca de Campeche, ujú. y entonces nos mandaron a ver qué estaba pasando, a ver si se podía hacer algo con imagen de satélite. Se hizo evaluación si se podía abordar la temática de los mantos de sargazo que tenemos en la zona norte, en Baja California, para ver si se podían aprovechar esos sargazos. En esa ocasión se hablaba del potencial del sargazo para hacer las emulsiones para las películas. Entonces se vio eso, se abordó el tema de la desertificación en el país, a ver si se podía generar algunos índices que nos permitían ver cómo estaba el problema de la desertificación. Los forestales nos pidieron que si podíamos hacer cartografía de nivel así muy, muy general, pero para ver dónde estaban los bosques templados del país, para que ellos pudieran abordar el asunto de una manera más fina. Entonces, además de estar trabajando en la temática, lo que hacíamos era como ver, a ver, ¿qué podemos hacer para hacer cartografía, para ayudarles a hacer cartografía temática? Estábamos haciendo algunas cosas que nos mandaban extras, ¿no? Y todo, para mí fue una época tremenda de formación, porque todo el tiempo estábamos haciendo mapas. ¿Eso en qué año estamos hablando más o menos? ¿Los setentas, ochentas? Del 82 ¿Y qué al... serie? Porque tú estabas ahorita hablando de la cartografía a nivel nacional de uso de suelo. Estamos hablando de alguna serie de las que INEGI Era la después serie uno. saca. La Sí, serie uno, no, cállate. O sea, estoy encantada. Imagínate, ahorita tenemos 7 series, o sea, a través del tiempo se han generado 7 series de cartografía a nivel nacional de uso de suelo. Entonces, estás hablando de la serie uno. sí, sí, no se Qué había terminado, emoción. ni siquiera se habían terminado, se estaban haciendo las primeras, la serie uno de todo, ¿no? En Qué algunas cosa. series
se hacían en todas las escalas, o se estaban haciendo en varias escalas, como la uso del suelo, que era una carta muy importante, la topográfica, que es la base, que también se claro, estaba trabajando y algunas cartas no se hicieron en varias escalas, la climática creo que se quedó en 1 millón, la fisiográfica se quedó en 1 millón, no, la climática se quedó en 1.500, si no me equivoco. También teníamos uso potencial que no les comenté hace rato, un potencial era una carta importante. Entonces ya, estábamos viendo qué podíamos hacer con ellos y era un tema, era una onda medio interesante porque la gente de fotogrametría nos veía como un área muy pirurrona, como dice el señor presidente, ¿no? Porque teníamos unos super equipos, había que entrar todos con vestido especial, era un cuarto frío, en fin, era una zona muy elegante, ¿verdad? Y de alta tecnología. Entonces nos veían así el como que, cuarto frío, ¿por qué era, Mario? porque las máquinas tenían que estar frías, si no, no Mm, podían funcionar. Se calentaban, sobrecalentaban. se sobrecalentaban y ya. Para que se den una idea, una máquina para procesar imágenes de satélite de esas épocas, los discos de las imágenes eran de 300 megas. Y eso era como una cosa espectacular, ¿no? O sea, algo que trae un teléfono, eso era una super máquina. Eran máquinas que ocupaban cuartos, entonces los tenían que tener fríos, ¿no? Qué impresión. También teníamos en esas épocas, le regaló la NASA a México, a la Dirección de Geografía, un sensor Dédalus, un sensor que se transportaba en un Learjet y podíamos salir a resoluciones de 5 metros. Imagínense, eso no se alcanzó ni con Spot muchos años después. Hasta que salió el satélite hindú, creo que bajó, fue el primero a bajar a 5, ¿no? Si no me equivoco. Entonces, traíamos en los 80s resoluciones de 5 metros en el terreno con múltiples bandas. Ese era un escáner multiespectral mucho más amplio que Lanza. Entonces, estábamos también evaluando ese material, para qué servía, ¿no? Pero los fotointérpretes se botaneaban de nosotros porque decían que cuándo íbamos a realmente poder hacer lo que ellos hacían con la experiencia y con su cerebrito y sus ojos y sus manitas. O sea, y tenían razón porque éramos lentísimos, ¿verdad? Era muy lento el proceso. Pero con el tiempo, pues todo el mundo fue dándose cuenta que sí había cosas que se podían hacer y cosas que no valía la pena meterse mucho a hacer. En fin, fue una, fue una experiencia muy, muy interesante de geografía. Fue donde yo me formé ahí, ¿no? Haciendo ese tipo de trabajos. Uno de los últimos que yo hice ahí muy interesante, nos pidió el presidente de la República, le pidió a nuestro director si podíamos hacer prospección de cosechas para meterse en el tema de mercados de futuro. Y Mm, entonces nos fuimos a hacer pruebas al estado de Sonora, 700,000 hectáreas de trigo, y nos fuimos a ver si podíamos medir antes de que salieran las cosechas más o menos cuánto trigo iba a salir de Sonora. Eh, y salió muy interesante. Ahí por supuesto, la parte de procesamiento de datos y todo fue muy importante, mm, pero ahí trabajamos en conjunto con la gente de estadística, se diseñó un muestreo y se conjugó trabajo de campo, muestreo y procesamiento de datos. Pero fue algo súper interesante porque salimos antes de que saliera la cosecha, a pesar de la lentitud de los procesos, y los resultados fueron muy, muy, muy interesantes, muy favorables, ¿no? va. Entonces, este, eso me dio a mí lo que yo creo que es mi fortaleza. No soy bueno en nada, pero conozco un montón de temáticas en las que he trabajado y más o menos he aprendido a ir viendo con los ojos de los geólogos y de los biólogos y de los agrónomos y de los urbanistas y de los forestales. Y me parece que ese ha sido para mí el, la parte más enriquecedora, ¿no? Es, Claro.
Sí, tu currículum es impresionante. La verdad es que yo estoy muy agradecida por esta recomendación que nos hizo Miriam y Alfredo, que ya nos contaron, tanto tú como ellos en algún momento, en Manaus y en otras ocasiones que hemos platicado. También creo que el año pasado, ¿no? Que vinieron a Celper Internacional, estuvieron ustedes juntos, o sea, amistades entrañables, como dices tú, de familia, de muchas anécdotas que los conecta definitivamente esta parte de la historia de Celper y muy contenta de escuchar tu historia, ¿no? O sea, me parece que fue una súper buena recomendación, que no nos hubiéramos conocido si no fuera por esta recomendación y que creo que es parte de lo que tenemos que aprender también los académicos, esta conexión con el mundo real y la aplicación de los proyectos que son de transdisciplina y que van enfocados realmente a aplicar y a favorecer el entorno. Joana, ¿tienes una pregunta? Hola, bueno, nuevamente les saludo a Mario, a Fabiola y a todo el auditorio, nuestro querida Miriam y Alfredo, y bueno, Luz Ángela, vemos aquí a los que nos han acompañado alrededor de este primer año que culminamos hoy con éxito y con este invitado de primer nivel, porque nuestros Oh, invitados cada uno tan valioso. Bueno, Mario, mira que yo me he quedado como que en la primera parte, cuando dice, pues, biólogo, ¿no? Y me quedo pensando el impacto que ha tenido los biólogos en esta parte geográfica y en nuestra comunidad de Selper, y particularmente los que vienen siendo graduados en los 70 80. em, Me llama la atención porque los biólogos tenían esta parte geográfica muy dominante en sus currículum, o porque este gusto, o porque tenemos estos aportes de los biólogos en estos campos. No tengo idea. Te voy a decir en mi caso, porque no, Sí, la verdad, como no estoy en la academia, no sé cómo forman a los biólogos en otros lados. ok. Yo, en la Universidad Metropolitana, Xochimilco, fue un experimento Ajá, que lo hicieron muy así con una onda muy se quisieron meter mucho la educación tipo Piaget. Piaget era así como el maestro o el gurú con el que se trabajó en la escuela y era una onda muy abierta. No estudiamos, no llevábamos clases, eran módulos. Cada trimestre era un proyecto de investigación en el que ibas trabajando. El proyecto de investigación tenía que estar fuera de la universidad, en un lugar con un problema concreto que estuviera vinculado con el tema biológico, y el aspecto social era un asunto muy relevante, lo tenías que considerar, porque la onda era cómo como biólogo puedo incidir en esa temática ecológica o biológica para el beneficio de esa comunidad. Y así fue como crecimos en la carrera de biología, de esa generación. Bueno, yo no sé si siguen así, de hecho, en la universidad. Alguna vez un canadiense que nos visitó decía que era un sistema muy interesante, pero que él lo veía muy frágil porque requería muchísimo esfuerzo para mantener un tipo de educación abierto de esa naturaleza, con tanta salida a campo, tan comprometida con la comunidad, que eso iba a ser, que él lo veía como un sueño guajiro, ¿no? Pero suerte para nosotros así fue, y entonces casi mis compañeros, no nada más los biólogos, toda la gente de la universidad de esas generaciones ha sido gente muy vinculada al trabajo, a- al asunto de vincularse a problemas concretos, nos traen asuntos muy concretos. De hecho, claro. somos muy pocos que estamos en la academia. De hecho, estoy viendo, mira, en tu currículum me parece súper, bueno, nosotros nos dedicamos a la geomática y tenemos, de hecho, el departamento de geomática aquí en el Instituto de Ingeniería Civil y en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Y veo que tú desde 1994 eres ya director del grupo Geósfera, donde desarrollan trabajos en el área de geomática para un sinfín de áreas, de por ejemplo, la Secretaría de Planeación, el Instituto de Ecología, la parte de Desarrollo Agropecuario.
de sustentabilidad y el ambiente, el agua, la parte de planeación también en el estado de Aguascalientes. Entonces, en realidad, ustedes son pioneros en esta rama en México. ¿Qué nos puedes decir acerca de esto? Porque también recuerdo, mencionaste ayer un comentario, o sea, uno de los comentarios que platicamos acerca de que ustedes hicieron un software que se llama Speaker. Dentro de esto, ¿qué nos puedes comentar? O sea, porque más o menos Bueno, fueron esos años, ¿no? sí, como les platicaba, cuando yo llegué de Brasil, ya había pasado el temblor y habíamos perdido todos los equipos que teníamos. Ujú, Entonces, lo que nos pidieron fue que desarrolláramos software de procesamiento. Y se hizo una alianza con IBM y empezamos a desarrollar y se desarrolló un pequeño paquete que se llamaba Spiper, que anduvo por varios lugares del país. Lo fuimos a instalar en muchas universidades, en instituciones que nos lo pedían, e inclusive fuimos a algunos lugares fuera de México. Este, pero eso fue todavía como geografía. a ver, hago un Luego, paréntesis ahí. Espérame, hago un paréntesis, Mario, antes de que se me vaya. Dentro de los paquetes que viniste bueno, que instalaste en México, unos estudiaron en Nuevo León. sí, Le instalaste el speaker a Eduardo Treviño en sí, Forestales, a Silvia Casas en la Autónoma de Nuevo León, pero en la Autónoma de Tamaulipas, porque Eduardo Treviño está en la Autónoma de Nuevo León y Silvia Casas creo que estaba en agronomía en la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Entonces, anduviste ahí dispersando este software que ustedes diseñaron. sí, durante algunos años, unos poquitos años, nos dedicamos a desarrollar el software porque en contrario no podíamos trabajar. Y luego lo empezamos, fue una propuesta de nuestro director que se le diera a quien lo necesitara, porque ya se podía empezar a manejar este rollo de procesar imágenes en PCs. Y entonces ya se rompía un poco el tema de que solo quienes tuvieran grandes equipos pudieran procesar, ya lo podía empezar a hacer cualquiera. Entonces nos dedicamos a eso, nos íbamos a muchas universidades aquí en el país, les dábamos un curso de capacitación y se los dejábamos. Y luego se mantenían líneas ahí de asesoría y tal. Y también se lo dimos a muchas compañías. Una, por ejemplo, que fue una experiencia que no se me olvida, estuvo buenísima, se lo pasamos a Tequila Cuervo. Tequila Cuervo tenía el problema y el interés de mantener actualizada la superficie que ellos tenían sembrado con agave para ver su producción. O sea, justamente Ujú, era lo mismo que lo del trigo. ¿Cómo hacemos para saber nuestros futuros? Pero en este caso de agave para tequila. Entonces, como se imaginarán, nos pasamos una semana de lujo tomando tequila en Guadalajara y con esta gente conociendo sus campos y viendo cómo era la problemática, porque ve que uno de los problemas más complejos siempre es el tema de los cultivos, que todo el mundo cree claro. que le metes a la máquina, haces una supervisada, no supervisada, como sea tal, y sale. Nunca es cierto, ¿verdad? Entonces, fue una temática muy interesante. Ahí también conocimos, se lo dimos a una compañía minera que nos lo pidió. Y luego ellos decidieron que mejor les maquiláramos porque se dieron cuenta que aprender lo que ya sabíamos nosotros les iba a tomar mucho tiempo. Entonces dijeron, mejor ustedes nos maquilan y nosotros. Y así fue como nos independizamos, porque empezamos a procesarle tantos datos, a venderle las imágenes y a procesarle las imágenes a los mineros, y que nos dio oportunidad de hacer una empresita. A Va. esta compañía le Eh, procesamos todos los Andes, yo creo que nada más la parte más fría de Chile, ¿no? Y luego casi todo México y todo el suroeste de Estados Unidos. O Nada sea que más, tú en el 94 ya andabas ahí emprendedor consultor con empresas como Tequila Cuervo, y no, pues, o sea, lo que te digo, nos llevas, pero un montón. Fíjate, una de las cosas que a mí más me sorprende cuando hemos platicado con nuestros invitados aquí al Café Selper es que nos platican acerca de que comprábamos imágenes. Y pues cuando yo les digo, ah, bueno, yo también, la única imagen que recuerdo haber comprado fue para la tesis de mi licenciatura y que me costó $600 una escena de Landsat. Y tú me decías, $600, no, llegaron a costar $4,000. Entonces, ¿de qué año estamos hablando, esos $4,000?
esos yo creo que son anteriores, porque nosotros le comprábamos escenas también, como geografía, le comprábamos a la gente que las vendía en Washington, ¿no? Ya, Y después, como teníamos el contacto, nosotros ya empezamos a vender, ya que me hice privado, nos empezamos a vender por fuera. Pero sí se vendían y los procesos eran muy caros porque muy poca gente podía procesar. Así que, claro. como se podrán imaginar, fue una época de mucha bonanza para nosotros y ahora ya se acabó porque ahora ya cualquiera prende su teléfono y ya tiene todo, ¿no? La Pero apertura antes de los tener, datos, ¿no? Sí. para hacer una georrectificación era una cosa espectacular porque necesitabas un GPS costaba $10,000, ¿no? Entonces, tener un GPS, tener la máquina de la suficiente memoria para pegar, hacer un mosaiquito de 2, 3 imágenes, era una historia, ¿verdad? Con Claro. las correcciones eran procesos que a veces se dejaban corriendo, ahí, se dejaban, y te ibas a dormir y regresas al otro día por él, ¿no? Entonces, fue una época sí muy, muy bonita porque fue cuando la tecnología se empezó a hacer disponible, pero poca gente la manejaba y entonces éramos como reyes, ahí, sin querer, pero éramos de los No, pocos pues que lo en el hacían, ¿no? lugar, en el momento adecuado y tomando las oportunidades, porque no todos se fueron a preparar a Brasil y luego regresar a incorporarse, que eso es parte de lo que platicamos mucho aquí con los jóvenes que están empezando su carrera, porque a lo mejor en aquellas épocas era ese inicio de las imágenes satelitales y el cómo usarlo. Ahorita es la inteligencia artificial, el cómo procesar todas esas miles de imágenes y poder proyectar tendencias y entender los impactos del cambio climático, proponer nuevas tecnologías o acciones de mitigación. Entonces, yo creo que sí tiene mucha relevancia lo que dices porque es el atreverse, ¿no? Y el encontrar esas ventanas que van a existir seguramente oportunidad para muchos. Roberto, ¿tienes alguna intervención o pregunta? Adelante, por favor. Sí, ¿qué tal, Mario? Bueno, pues ayer, platicando ya un ratito contigo, nos contabas que has trabajado con el catálogo de áreas prioritarias para la conservación. Entonces, no sé, quería ver si nos pudieras platicar ahora un poco más sobre ello. Sí, claro, les decía ayer, para mí han sido estos proyectos últimos que he hecho, han sido de los más, que ha significado un mayor reto, muy bonitos, porque han implicado un poco, no un poco, mucho, empezar a trabajar, no lo empecé a hacer ahora, pero ahora es una especie de obligación, trabajar con muchísima gente para abordar una temática. En el caso el planteamiento que nos hizo la Secretaría del Medio Ambiente es que querían hacer una revisión de las áreas prioritarias para la conservación en Aguascalientes. Entonces, este, entonces hay que ponerse a estudiar, ok, ¿qué quieren conservar? ¿Cuál es el asunto? ¿Qué es lo que quieren conservar? Entender bien eso, para luego pensar cómo le puedes hacer para integrar suficientes elementos que te permitan ver cómo hago para saber que eso que les interesa, cómo lo encuentro, ¿no? Entonces, el proyecto decidimos trabajar con una metodología que propone CONABIO, que es el Consejo Nacional para el Uso, Protección y Uso de la Biodiversidad en el país, ¿no? Y está muy interesante porque ellos dicen, ok, el tema se tiene que abordar desde la biodiversidad, cómo protejo la biodiversidad biológica en particular, y cómo protejo los servicios ambientales que genera esa biodiversidad. Y luego Conavio además ha adicionado el tema del cómo también protejo el patrimonio cultural, porque van juntos. Claro. Entonces, eh, ahí para poder armar ese proyecto, primero tuvimos que, bueno, entender bien eso, ellos qué querían, y luego nos dimos cuenta que, ok, para hablar de servicios ambientales, ¿qué es servicios ambientales y de cuáles podíamos tener información? De hecho, hicimos un experimento para el rollo de polinizadores y nos circunscribimos a murciélagos y nos quedamos muy cortos porque la verdad es que hay poca información del tema, entonces no pudimos hacer lo que queríamos, pero sí logramos detectar algunas áreas
con base en los listados de especies que hay, los avistamientos, no pudimos detectar algo que tenía que ver con servicios ambientales, que tienen que ver con polinización. Otro de los servicios ambientales que se abordó, por ejemplo, fue el del agua, donde tenemos las zonas de recarga del país, del estado. ¿Dónde están las zonas de recarga? Es un tema tremendamente discutido. Yo no sabía que había tanta discusión todavía entre los mismos geólogos de dónde se junta el agua, ¿verdad? Parece trivial, pero no está tan fácil el asunto. Entonces, buscamos modelos en la literatura. Finalmente encontramos un modelo que nos gustó mucho y lo usamos y también generó datos muy interesantes. Luego nos tuvimos que sentar con los biólogos porque al hablar de biodiversidad, pues la primera pregunta es qué querían proteger. Les preocupaban las especies en riesgo y los parientes silvestres de cultivos, por ser elementos muy importantes para los cultivos, para mantener la diversidad de cultivos. Entonces les dijimos, ok, ¿cuáles son? Entonces nos dieron la lista de especies que tenemos en riesgo en la zona y luego un listado como de 34 especies de parientes silvestres de cultivos importantes. Y luego entonces tuvimos que empezar con base en lo que ellos nos decían, tuvimos que generar mapas de hábitat potencial de esos bichos. Porque una cosa es que te digan, aquí están, sí, pero ¿cuál es su área potencial? ¿No? ¿Cuál es su distribución en el estado para saber dónde la va a proteger? Entonces tuvimos que sentarnos no con un biólogo, sino con el que sabía de pájaros y con el que sabía de mamíferos, con el que sabía de insectos y así, y hacer los mapas de áreas potenciales de distribución de esas especies. Y luego tuvimos que desarrollar una metodología para pegar todo eso y poder ver dónde teníamos las áreas más importantes, cómo se iban, dijéramos, configurando los espacios más importantes en términos de protección de la biodiversidad y de los servicios ambientales. Y finalmente también incluir la parte cultural que sugería CONAVIO. Entonces, para eso tuvimos que trabajar con el Instituto Nacional de Historia, les pedimos sus catálogos de patrimonio, entonces nos dieron los catálogos que tienen ellos de sitios paleontológicos, sitios arqueológicos y sitios coloniales. Entonces también los incluimos. Y luego hicimos un estudio una comparación de, ok, tenemos ciertas áreas naturales protegidas. Entonces, ¿qué ya está protegido y qué no está protegido? ¿Verdad? ¿Qué ya tenemos protegido con el esquema que existe y qué no? Y entonces, para eso, ya nada más como extra, tuvimos que actualizar el mapa de uso del suelo porque el más nuevo que teníamos era 2007, en escala 50.000, lo hicimos a 2019, y también actualizamos una propuesta que se había hecho hace algunos años de unidades de paisaje para poder trabajar por unidad de paisaje, que pensamos que es una forma muy coherente de trabajar los fenómenos por asuntos biológicos y también los no biológicos. Entonces, hicimos una redefinición de las unidades de paisaje, con más en geomorfología, geología, suelo, está. Luego actualizamos uso de suelo y luego metimos toda esa información que capturamos de las especies y de los servicios ambientales y hicimos mapas para poder llegar a un rollo de dónde estaban las áreas prioritarias. Finalmente eso se aceptó, teníamos que estárselo presentando a un consejo y se aprobó, se publicó y ya se hizo ley. De suerte, eso ya tenemos ahorita una ley de áreas prioritarias para la conservación que son un complemento a las áreas naturales protegidas del país. Ese fue el proyecto. Interesante. Y este proyecto que mencionas, todo este bagaje y riqueza de datos, porque al final del día son datos que te ayudan a entender lo que está pasando ahí en el territorio. Me imagino que forma parte también o viene a ser un complemento para lo que es el proyecto de Geoparque Rutas del Agua, porque tú mencionabas que al final el agua es como que el común denominador que viene a remarcar en este proyecto, ¿cierto? Son proyectos diferentes, pero tienes razón. Lo que hicimos para áreas prioritarias para la conservación luego nos sirvió hace
Es el último proyecto en el que he estado trabajando, bueno, el último grande. El último hicimos, unos amigos historiadores de la universidad se encontraron un mapa de 1583 de aquí de la región. Y es un mapa que hicieron los indígenas de una localidad cuando llegaron los representantes del rey a hacer como el censo de esa época. Es un documento impresionante que hizo Felipe II, en el que se hizo una especie de inventario de todo el reino. Todo América Latina, todo el mundo tuvo que haber hecho eso. Y además de las preguntas que hacían en cada pueblo, pedían que se hiciera un mapa de la región, pero es un mapa hecho con la mentalidad indígena, ¿no? Y que entonces tiene como otros conceptos. Entonces me dijeron estos cuates, fue un proyecto muy bonito, muy chiquito, pero muy bonito. Me dijeron, oye, ¿dónde es eso? ¿Dónde es eso que pintan estos cuates? Porque te ponen el pueblo y te ponen el cerro y los caminitos y todo, pero como que ellos decían, ¿pero dónde es? ¿No? Entonces nos dimos a la tarea de tratar de generarles un mapa contemporáneo de qué estaban viendo ellos en el mapa prehispánico. Qué Y interesante. resultó padrísimo porque Sí, nos tuvimos que meter al tema hablando con antropólogos y arqueólogos de cómo es que ellos representaban el espacio. Entonces, no era igual, porque al principio mi compañero, mi geofísico con el que trabajo aquí me decía, no, el área es esta, esto es lo que se está viendo. Sí, pero ellos no representan los mapas de esa manera porque ellos te cuentan historias. claro. Y entonces eso es algo diferente. El mapa no es como nosotros vemos el mapa, es como un cuento. Cuando tú ves un mapa prehispánico es una historia lo que está ahí metido, ¿no? Y el centro es lo más importante para ellos. No tiene nada que ver con escala ni con lugar en el espacio. Muy interesante. Pues fue un proyecto chiquito y no tan complejo, ¿verdad? Pero este que me preguntas de lo de ¿Del geoparque? el Geoparque, Cuéntanos, a ver, ese cuéntanos cómo surge y a través de quién nace la idea o cómo se da. mira, no me sé toda la historia, pero a mí Ujú. me hablaron un día de la Secretaría de Cultura, se llama Instituto Cultural de Aguascalientes. Es una Secretaría de Cultura. Y me pidieron que si podía hacerles una propuesta para hacer un geoparque en Aguascalientes. Como les platicaba ayer, yo lo primero que pregunté es qué es un geoparque, no tenía ni idea. Me puse a leer sobre el asunto y todo, y me pareció interesantísimo. Es un concepto muy interesante de UNESCO, que me parece que va más allá en los planteamientos que hace para la conservación, muy interesante, que parte como yo supongo, del hecho de irnos dando cuenta que las formas que teníamos de conservar anteriores, como los parques nacionales o las reservas de la biosfera, se estaban quedando cortos para realmente abordar el problema de la conservación. Y entonces el geoparque es un concepto muy interesante porque incluye a la población ya dentro del proyecto. La idea es como ya no podemos pensar, soñar y que podemos conservar la tierra si no incluimos ya a la población directamente y desde el principio de manera clara en el proyecto. Entonces, cuando yo vi ese concepto me encantó y dije, ok, está bien. Me pidieron que le hiciera una propuesta rápida. Lo único que se me ocurrió para poderla hacer es preguntarle a todos los que saben de asuntos de patrimonio. Así que vi geólogos, vi antropólogos, vi arqueólogos, vi historiadores, vi arquitectos y les pregunté qué tenemos de patrimonio valioso en Aguascalientes. Y lo que fuimos haciendo nosotros fue una base de datos. Aprovechamos la carta que ya teníamos de unidades de paisaje actualizada que acabamos de terminar, utilizamos también el uso de suelo y conseguimos la última versión de la carta topográfica de INEGI para poder tener la parte de carreteras, infraestructura y todo eso, ¿no? Tener límites políticos y tal. Y entonces todo lo que nos iba diciendo esta gente lo íbamos poniendo arriba. Es patrimonio tangible e intangible.
Y con eso, bueno, primero pensamos que no había mucho en Aguascalientes, porque pues, es un lugar donde no tenemos grandes cosas como San Carlos de Bariloche, ahí en Argentina, o como ustedes ahí en la Sierra de Arteaga, en fin, no tenemos esos grandes, espectaculares paisajes. Pero me gustó una vez hablando con la gente de la UNESCO que nos dijeron, no nos interesa ya lo grande, porque eso ya como que ya todo el mundo ya está en las 7 maravillas y tal. Nos interesa lo más de todos los días, lo cotidiano, porque sigue siendo fantástico, nada más que no Con lo su vemos cielo, lo así. cultural. Ay, qué padre. Y entonces yo dije, bueno, así sí jugamos, ¿verdad? Porque no tenemos cañones del sumidero, pero sí tenemos cosas padres. Entonces, eh, ya que hicimos una lista, teníamos aproximadamente unos 350 elementos de patrimonio según los Wow, diferentes especialistas y diferentes gentes. También fuimos a los municipios a hablar con la gente, con los directores de turismo, de economía y de desarrollo, para que nos dijeran qué ellos veían que era su patrimonio. Y, como les digo, era tangible e intangible. Y lo fuimos poniendo. Pero luego tuvimos que regresar con los especialistas y decirles, oigan, necesitamos 20, no 400, ¿verdad? Entonces, necesitamos que nos digan cuál es lo mejor, cuáles son las haciendas más extraordinarias y por qué, cuáles son las barrancas más extraordinarias y por qué, cuáles son los hábitats más importantes. Y empezamos, y entonces lo redujimos a 14 sitios que quedaron en 5 municipios. Hicimos la propuesta a la UNESCO y les gustó. Me parece que en parte porque discutiendo cuál iba a ser la temática del proyecto, se decidió que fuera el agua por los grandes problemas que tenemos en Aguascalientes y ya en muchos lugares del mundo por el tema del agua. claro. Entonces decíamos, el agua fue la causa del origen del Aguascalientes, cuando menos de la colonia para acá, aunque sabemos que en tiempos prehispánicos fue igual, y puede ser la causa de que nos tengamos todos que despedir por estos rumbos si seguimos haciendo lo que estamos haciendo hasta ahorita, que es usarla. Bueno, se ha usado, se ha tratado de ir haciendo cada vez mejor, pero seguimos usando el agua de una manera que es insostenible, ¿no? Entonces, se estableció el agua como el eje de la temática del proyecto. Y luego pensamos cómo cada uno de los sitios podía platicarse de tal manera que armáramos como una narración alrededor del tema del agua para poner en alto los elementos patrimoniales de cada sitio. Que son los geositios que le llaman ellos, son realmente como pretextos, ¿no? Son sitios muy interesantes que nos sirven para desarrollar un turismo diferente alrededor de zonas deprimidas. Y entonces así se fue armando el proyecto, se le presentó a esta gente, lo aprobaron y ahora estamos con el gran reto de tenerlo que echar a andar. O sea, ellos no aprueban un proyecto hasta que no está operando y en el que Claro. no se demuestra que la gente ya se puso la camiseta y que está operando con una mentalidad de sustentabilidad y tal. Entonces, es un asunto muy interesante y, y fue un trabajar como de año y Y medio hacer eso, complejo, ¿no? claro, sí. Sí, me imagino, porque ahorita entonces ustedes ya está la propuesta, ya están los sitios, ahora es que la gente se ponga esa camiseta y empiece a operar como para el mismo rumbo todo, ¿no? Qué Así es. padre, está padrísimo. Entonces el reto de lo que sigue para ese proyecto, ¿cómo lo ves? Yo lo veo muy complicado por algo que sabemos que en términos realistas en América Latina y supongo que en todos los países más pobretones del mundo es lo mismo, que es la continuidad. Un asunto que pesa mucho en este proyecto es que UNESCO pide continuidad. Y aquí sabemos que cada 6 años todo el mundo quiere inventar el hilo negro y ese es un tremendo lío. Entonces ahorita estamos en ese traspaso de gobierno. El proyecto está caminando, pero no como debiera. Pero es un proyecto que a mí, mi impresión y por lo que me involucré en él es que yo creo que no tenemos remedio, ni en México, ni en Aguascalientes, ni en México, ni en el mundo, que, 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 que caminar de esta manera, que caminar de esta manera diferente, en donde
vayamos como entendiendo que estamos todos ligados, como ahora nos lo dicen los físicos cuánticos, ¿no? Y que no hay forma de salir de esta situación si no es en equipo, ¿no? Claro. Y yo lo veo a veces como, lo veo como un proyecto muy bonito por esa razón, ¿no? Eso, por supuesto, muy complejo. Ayer te platicaba que haciendo cuentas entrevistamos y trabajamos como con 120 personas diferentes en este proyecto, desde presidentes municipales, secretarios de Estado, a nivel municipal, a nivel estatal, gente de la federación, montones de académicos en diferentes instituciones. Trabajamos con varias instituciones académicas, con 3 universidades, empezamos proyectos de tesis, de maestría, de doctorado y de licenciatura. Entonces es una cosa súper grande, muy compleja, y por eso tal vez no soy tan optimista, que yo quisiera pensar que vamos a caminar por ahí, pero está difícil. Sí, me Pero imagino, pero bueno, tú puedes, tú puedes. regresando al núcleo de la charla y de lo de Selper, les comento que cuando le presentamos la base de datos a la gente de UNESCO, les pareció extraordinario. O sea, para nosotros fue como un golpe muy padre con ellos a la hora de presentar, porque vieron que estábamos tomando decisiones y avanzando con una base muy sólida en la parte de la cartografía. La información Eso es es, trascendental. así es. Entonces, un poco para regresar al tema que nos trae aquí, Claro, ¿no? Hacer una buena base de datos, bien pensada, bien armada, te da una fortaleza tremenda, cuando menos técnicamente. No hay garantías para la parte política, pero técnicamente te da una fortaleza muy padre. completamente de acuerdo contigo, Mario. Eso es lo que, de hecho, creo que es el fundamento de muchos de los proyectos y lo que te lleva a ganarlos. Es eso, precisamente, que tengas esa solidez, ¿no? En tus proyectos. Adelante, Joana y Diana, tienen la mano levantada. Les recuerdo que tenemos 7 minutos Sí, para poder bueno, pues terminar. yo creo que ya no alcanzo para una pregunta, pero, No, pero adelante. bueno, aprovecho, Mario, este espacio para darte muchas gracias. He disfrutado muchísimo este café y esto último que nos cuentas, pues me maravilla, ¿no? Tiene ahí como todos los principios de la sostenibilidad, ¿no? Todo, que tenemos que caminar juntos, como bien lo dices, y esta construcción, ¿no? Esa construcción que se hace con muchísimos actores para un objetivo común y bueno, y definitivamente los retos de la operación, ¿no? Que se tienen que dar este tipo de proyectos como laboratorios, como pilotos y aprender de ellos para lo que sigue. Te agradezco muchísimo, Mario, por este café y bueno, yo veo ahí a Alfredo y a Miriam también muy pendientes, que me imagino que también tendrán sus preguntas o sus comentarios. Entonces, bueno, yo solo me despido con esto. Gracias. Adelante, Diana. Bueno, y una pregunta, súper rapidísima. Me gusta mucho como que, bueno, me gustó mucho escuchar toda la experiencia que tiene, y también o escucharlo hablar desde la transdisciplina y la colaboración de distintas carreras, es muy alentador. Mi pregunta sería, en mi caso, por ejemplo, que soy una profesionista joven, realmente, por ejemplo, no me ha tocado participar aún como en la iniciativa privada o ese tipo de temas. Y estoy ahorita como que todavía me siento que me tengo que preparar más, o sea, tengo que saber más, tengo que prepararme más en la parte técnica. Pero luego también está este otro lado de que no sé si debería irme o tratar de desarrollarme más en temas, pues, administrativos, políticos, del área de humanidades, o sea, no sé cómo qué sería más importante o hacia dónde debería de irme. En mi caso, pues, mi perfil, o sea, yo soy geólogo, después hice una maestría en ingeniería ambiental y ahorita estoy en una disyuntiva de que no sé si hacer el doctorado o hacer una maestría para desarrollar más habilidades técnicas o hacer una maestría que me lleve más hacia el lado de sostenibilidad, porque es un tema que me interesa, pero pues no sé cómo qué es más urgente o quiero saber desde su punto de vista como que
¿qué recomendaría a un profesionista joven que si quiere ir para ese lado y que a lo mejor ya quiere cubrir como que con todo el panorama para poder entrar de lleno? Como te digo, dos cosas rápidas. Una, sigue tu corazoncito. Esa yo creo que es muy importante. Y la segunda, me parece que vale la pena irnos haciendo más o menos buenillos en lo que hacemos nosotros, y para lo demás, júntate con gente, hay mucha gente buena en otros campos. Y yo, como les platico un poco, mis primeros proyectos yo los hacía solos y después alguien más. Ahora ya de repente son con 100 gentes y es espectacular lo que puedes hacer cuando te juntas con los demás. Entonces, no me preocuparía tanto de querer saber de todo. Hay que entenderlo y hay que tratar de saber los elementales, pero quererte especializar en todo va a estar de locura, ¿no? Mejor trabajar con mucha gente. Está padrísimo. Para mí ha sido una super experiencia. Y no nomás los académicos, ¿eh? Para mí ha sido extraordinario trabajar con los campesinos y con los presidentes municipales y con los secretarios y o sea, con toda la gente que está involucrada realmente en la problemática que quiere solucionar. Muchas gracias, Mario. Sí, Gracias. adelante, Casa Suiza, no sé quién era. Ah, perdón que salga como Casa Suiza. Querido Mario, Graciela Marín. ¿Cómo te Graciela. Con Mario hemos compartido un año completo en Brasil de formación en el INPE, así que junto con Alfredo y Miriam, y no quería perder la oportunidad de saludarte y felicitarte por toda la trayectoria que tenés, porque realmente es súper importante. Nosotros acá, yo soy geóloga y jubilada ya, pero hemos tratado de conformar hasta un parque geológico, un parque con UNESCO, nunca lo pudimos hacer, nunca, porque justamente lo más importante es lo que decía Mario, es la integración de todas las disciplinas. Y a Diana, que sigas especializándote en geología y vas a intercambiar con otros especialistas que también están especializados en sus áreas, y lo importante es interrelacionarse. Bueno, un abrazo Muchas grande. gracias. Muchas gracias, Graciela. Ahí te manda abrazos y saludos, Mario. Y lo veo, Miriam y lo Alfredo. estoy viendo. Hola. Hola. ¡Ahí está mi cuate! Qué bueno encontrarnos de nuevo y realmente una sorpresa agradable siempre reencontrarme con Mario. Tenemos miles de anécdotas desde Bariloche, desde San José dos Campos, que fue nuestro primer encuentro en Brasil, nuestro primer Selper en Bariloche juntos en el 89, y grandes recuerdos de Mandingo y la fiesta inolvidable. Pero bueno, Mario es un biólogo mentiroso, es un todoterreno, es antropólogo, es geomorfólogo, es paleontólogo, es un todoterreno, una persona capaz de poder usufructuar esa capacidad de tener una cabeza multidisciplinaria. Y eso lo vimos esta última visita a México. Estuvimos en Selper, Monterrey, y bueno, por suerte nos reencontramos en Aguascalientes, y con la excusa de este proyecto que tan interesante que maneja el de Geoparque de Rutas del Agua de la UNESCO en Aguascalientes. Tuve la oportunidad de poder compartir con él, ¿no?, parte de su tarea cotidiana, de recorrer los pueblos mágicos que tiene Aguascalientes y demostrarme un poco más allá de lo que significa los recursos naturales y la ecología y la sustentabilidad y términos como conservación, que él maneja muy bien, sino la capacidad que tiene para establecer esas relaciones con la comunidad, con la gente, el poder establecer esa comunicación que hace a la cultura, más que nada. Y fue fantástico porque es un México que para mí era un poco
conocido, pero que el palparlo día a día con la gente, el don de gente del mexicano, de los pueblos, ¿no? De los pueblos, esos pueblos que hemos recorrido y que me pareció maravilloso, porque él muestra las actividades productivas, las cosas que están haciendo desde un cultivo de guayaba hasta la capacidad que tienen de valorar la parte arqueológica o la parte geológica o los recursos naturales que posee Aguascalientes, que como más allá de eso lo explicó bien Mario, pero me quedo con ese don de gente del mexicano. Maravilloso. Así que, Mario, abrazo y nos vemos. Nos vemos. Qué lindo. Qué lindo. Muchísimas gracias, Alfredo. Muchas gracias, Miriam, porque siempre están al pendiente. Es el obviamente que tenían que estar en este café, porque yo me acuerdo perfecto que nos han hablado maravillas de Mario, y la verdad es que sí, o sea, estoy muy contenta, muy agradecida contigo, Mario, obviamente con Alfredo y con Miriam por la recomendación, pero te agradezco muchísimo el tener esa apertura con Selper Internacional, con la comunidad Selper, el compartirnos un poco de todo lo mucho que sabes, y nuevamente, o sea, bienvenido a Selper. Realmente no, ayer platicábamos un poco acerca de la parte técnica y todo, o sea, eso es parte solamente es una herramienta. Lo que realmente cuenta es toda esta capacidad de proyectos y lo que puedes hacer para aplicarlos realmente para el beneficio del ambiente y de la sociedad. Entonces, muchas felicidades. Es un honor y muy agradecida de cerrar con esta ronda de 20 cafés Selper durante este 2023. Estamos muy contentos, muy agradecidos con todos y cada uno de los invitados, y por supuesto con los miembros que nunca nos han dejado solos. Estamos aquí con la gente que nos ha apoyado en la Universidad Autónoma de Nuevo León a editar los videos, a subirlos al YouTube, al compartir en las redes sociales. Creo que eso es lo que da vida a Selper y toda esta comunidad. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos. Y pues no, bueno, nos estamos cerrando. Un aplauso ahora sí para Mario, para todos los miembros, para todos los invitados durante este año. Y pues nos estamos viendo regresando el año, si Dios quiere, para otra ronda de 24 cafés. Ay, sí, vamos a esperar que sean los 24 cerrados, que no sabemos si van a lograrse, pero yo creo que espero y estoy muy confiada de que sí. Muchísimas gracias, Mario. Muchas gracias a todos. Cuídense mucho y un abrazo fuerte a la Gracias a distancia. todos. Saludos a todos. Gracias. Abrazo. Gracias, Fabiola. Gracias a Qué bueno todos. verte. Chao. Besos. Nos Feliz vemos. Navidad y Año Nuevo. Besos. Ay, Feliz es cierto, Navidad. feliz Navidad y Año Nuevo. Seguramente nos Ay, vamos a ver. está nuestra Bye, querida cuídense mucho. Cristina también. Gracias, Dale a María todos. Cristina, por conectarte. Gracias, Luz Ángela. Cuídense Chao, mucho. nos vemos. Bye, Adiós. bye. Nos vemos. Hasta Chao, luego. chao. Bye.